Son las 7:09, estamos en vivo, más de 1, 10:40 AM Radio Mujer. El de la voz, Oscar Orlando Peña Aguayo, gracias por estar en contacto con nosotros a través de la magia de la radio. Los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, 01 800 727 54 20 y la línea directa para Austin, Texas 512 215 49 09. El tema de hoy, amigos y amigas, es un tema muy interesante, muy bonito. La primera vez con la ginecóloga o el ginecólogo. En ese caso es con la gine. Está conmigo la doctora Irma Maricelo Quintero, amiga y colaboradora de nosotros. Ella es médico ginecólogo, presidente del Colegio de Ginecobstetras del Estado de Jalisco. Irma, ¿cómo estás? Muy bien, Rolando, muchas gracias por la invitación y encantada nuevamente de estar aquí con ustedes. Bienvenida, Irma. Una primera reflexión de qué onda, qué pasa, qué significa la primera vez con la gine. Bueno, mira, me llamó mucho la atención cuando me invitaron a este programa con este título, porque aún cuando estamos escuchando el spot que se acaba de pasar hace un momento, de las edades ideales, de cuando debes de acudir a la gine, quisiera hacer un paréntesis en ese sentido. Sí. A ver, la ginecología, pues es la especialidad que atiende a la mujer. Sí. Entonces, vamos a tomar en cuenta que mujeres somos desde que nacemos hasta que morimos, desde la niñez, desde de la etapa de bebés hasta la etapa de ancianas, somos mujeres, y entonces la gine o el gine podrá atender a las mujeres en todas esas etapas. Eso, ¿por qué? ¿Por qué voy a hacer este paréntesis? Porque también en la infancia ocurren problemas ginecológicos y la mamá no sabe con quién acudir. Ajá. ¿Sí? Por ejemplo, es muy común que las niñas puedan presentar algún flujito en sus pantaletas, la gente dice desechito, si se mancha su pantaleta y luego dicen es normal. Y la niña se queda con esa idea de que es normal traer una mancha en su pantaleta amarilla, verdosa, o sea, cree que eso es normal. Sí. Y se queda con esa idea y crece con esa idea, y en algún momento de su vida llega al ginecólogo y el ginecólogo le pregunta, ¿trae algún flujito anormal? El de diario. El de diario. El normal, luego dice la paciente, ¿no? Porque aprendió y creyó toda su vida que era normal tener un flujo. Y en este sentido, bueno, muchas veces puede la mamá ir con el pediatra, llevar a su nena, pero si no se resuelve el problema, también la otra alternativa es acudir al ginecólogo, porque el ginecólogo está capacitado para atender a esa niña por ser una mujercita, ¿sí? Y luego ya pasamos ahora a esta otra etapa, la que acaban de mencionar, la adolescencia o la preadolescencia. Qué interesante lo que se mencionaba hace un momento, que tuviésemos la oportunidad como padres de platicar con nuestros hijos qué es lo que viene cuando ya están próximas a iniciar su menstruación. Y creo que una oportunidad muy valiosa es que si yo, padre de familia, no sé cómo abordar el problema, si ese es un problema porque es un cambio fisiológico, pero no sabe cómo abordar el tema con esta chica adolescente o esta chica preadolescente, pues una muy buena opción es acudir al ginecólogo, que quien me podrá explicar sobre mi cuerpo, sobre mi anatomía, sobre las menstruaciones, y empezar a entender lo que es un ciclo menstrual normal. Bien. ¿Cómo podemos entender desde ahí nuestra anatomía y nuestra fisiología? Perfecto. Vamos a ir a un primer corte comercial, amigos y amigas. Ya sabe usted cuál es el tema de hoy. Estamos en Más de Uno. Son ahora las 7:20.
hora del centro. Continuamos en vivo, más de uno, 10:40 AM Radio Mujer. El de la voz, Oscar Orlando Peña Aguayo. El tema de hoy es la primera vez con la gine. En cabina la doctora Irma Marisela Quintero, médico ginecólogo, presidenta del Colegio de Ginecobstetras del Estado de Jalisco. Hace un momento platicaba mi querida doctora Irma sobre tomar en cuenta que la mujer es mujer desde que es infante hasta que es adulto mayor, que es importantísimo darnos cuenta que también puede haber la atención con el médico ginecólogo desde que ellas son niñas, para poder evitar como esta acción cultural de es normal que la niña tenga un desechito o un flujo de color amarillo verdoso y que le queda ahí como marcado diario en su pantaletita. Darnos cuenta que no solamente la atención de una niña es a través del médico pediatra, sino también, si es una situación muy en lo particular, acudir con el médico ginecólogo. Otro punto importante era que en esta época de la adolescencia o la preadolescencia, de repente nos encontramos con papás y mamás pues que están muy interesados en dar una adecuada educación a las hijas sobre los conceptos de la menstruación, pero que a lo mejor no saben cómo abordar el tema, cómo tocar el tema. Entonces una forma integral de abordar y tocar el tema es con la asesoría y la visita al médico ginecólogo. ¿Es correcto? Correctísimo. Muy bien, Irma, seguimos ahí. Muy bien. Hablábamos que es importante esta etapa, yo creo que el aprender a conocernos. A veces es increíble que se llega a una etapa adulta, hablamos de esos errores culturales, Sí. en donde una mujer muchas veces no sabe de sus genitales, no conoce sus genitales, no sabe dónde está su vagina, Sí. ¿sí? A veces piensa que orina por el mismo lugar por donde tiene su vagina. Es increíble que no hay a veces un conocimiento de nuestra anatomía. Entonces es bueno que estos momentos de la vida nos sirven precisamente para la orientación, para la consejería y para poder detectar muchas veces problemas cuando se cree que es normal. Cuando una jovencita inicia sus ciclos menstruales, por ejemplo, nos vamos a encontrar con que los ciclos comúnmente al inicio son irregulares, ¿sí? Pero ahora entender qué es regular y qué es irregular. Cuando un ciclo menstrual hemos escuchado en los libros que es de 28 días o que es de 30 días, ya cuando hay un pequeño cambio, luego la paciente llega a decir, es que soy irregular, ¿sí? Y es un momento muy oportuno para entender que nosotros hablamos de un margen de días, de más menos 7 días, es decir, que la menstruación llega 28 más menos 7 días, que puede ser la variación que podemos tener todas las mujeres y es completamente normal. Pero también cuando son ciclos de más de 35 días o estamos teniendo ciclos de más de 2 meses de diferencia, 3 meses de diferencia, habría que pensar si hay algún problema. Más sin embargo, depende de la etapa de la vida en la que yo esté hablando. Si es un adolescente, esto puede ser muy normal. Y habrá que tranquilizar a la mamá que luego dice, es que sus ciclos son irregulares. Por ejemplo, también en relación a la duración y la cantidad del sangrado, que puede generar una duda en la chica que está iniciando sus menstruaciones. O bien la duda de si puedo o no tomar un medicamento para el dolor. Lo que nosotros conocemos como dismenorrea, que es el cólico menstrual, ¿sí? Puede ser hasta cierto punto normal y aceptable, pero que puede ser fácilmente controlado con medicamentos sin que afecten de ningún sentido a la paciente. Hay pacientes que dicen, yo no tomo nada porque me voy a acostumbrar. ¿Sí? ¿Acostumbrar a qué? A tomar el analgésico, por ejemplo. Y yo diría en este momento, estamos en el 2013, Sí. No tenemos por qué sufrir las mujeres una menstruación, hay muchísimas opciones de tratamiento para vivir una menstruación muy tranquila. Pero eso sí,
Si una vez que se ha establecido un medicamento para controlar el cólico menstrual, la dismenorrea, si esta no mejora o es progresiva o cada vez empeora, entonces sí hay que acudir al ginecólogo, y ahí está esa primera vez con la gine también, porque si no mejora, hay que ver por qué. Y entonces hay que buscar las causas del por qué no mejora. Otro punto que me llama la atención cuando me decían, la primera vez con la gine, ¿habrá quien pueda pensar que la primera vez para ir al ginecólogo es cuando ya va a iniciar su vida sexual o cuando una mujer ha iniciado su vida sexual? También ese es otro momento muy oportuno, y lo ideal sería es que habría que acudir a consejería anticonceptiva, a consejería de cómo me protejo para no adquirir infecciones de transmisión sexual, que sería como un ideal si yo ya estoy planeando iniciar mi vida sexual y ni siquiera he hecho un plan de atención médica, que sería excelente, sobre todo cuando vivimos en pareja o esos novios que planean iniciar su vida sexual. Pues lo ideal es que primero preguntaran, sería lo mejor, que tuvieran una muy buena consejería antes del inicio de la vida sexual. Y si no son en pareja, pues la chica que acudiera al médico ginecólogo. Irma, algo que me llama marcadamente la atención es, estamos teniendo un cambio en la cultura hacia la asistencia con el médico ginecólogo de parte de las mujeres. Lo preguntaría desde dos perspectivas. La primera, ¿las mamás son quienes están más interesadas en llevar más temprano a sus hijas a ese tipo de consulta? ¿O son las propias chavitas, niñas u adolescentes que están buscando ya la asesoría con el médico profesional? Bueno, en primer lugar, no es tan común la consulta del adolescente en el sentido de que no tenemos una cultura de medicina preventiva. Sí. Sí es importante decir que a veces es más bien la chica que ya tiene una cierta información desde la escuela y que le dice a su mamá, y la mamá ahora se preocupa por llevar a su hija a la ginecóloga, al ginecólogo. ¿Sí? Yo creo que es una circunstancia, cuando hay una buena comunicación con los padres, es una situación muy a la par, ¿sí? Que no tiene por qué angustiarle a los papás el acudir a una revisión médica y a una revisión médico-ginecológica, porque el gran tabú cultural es pensar que al ginecólogo se va cuando ya se han tenido relaciones sexuales. Sí. Y no es así. No es así. Desde el momento en que les estoy diciendo, somos mujeres, desde que somos niñas, desde una bebé recién nacida hasta una anciana, entonces ya estamos quitando ese gran mito cultural de yo no puedo asistir al ginecólogo sino hasta que inicie mi vida sexual, ¿sí? Es un momento que comúnmente ocurre, pero en cualquier etapa de la vida se podrá asistir. Quizás el más común será la adolescencia, por todas las circunstancias que hay en el adolescente en cuestión de salud. Y desde el punto de vista de lo que tú me acabas de preguntar, creo que el cambio está siendo, pero de ambos. ¿De ambas partes? De ambas partes, siempre y cuando esta relación familiar haya una buena comunicación. Si no, la chica va sola a consulta. Muy bien, vamos a ir a un siguiente corte comercial, amigos y amigas. Tenemos llamadas telefónicas. Con mucho gusto, regresando, damos paso a ellas. 31 22 11 90, 36 47 18 83. Son las 7:34 hora del centro, continuamos en vivo, más de 1, 10:40 AM Radio Mujer, el de la voz Oscar Orlando Peña Aguayo, en cabina la doctora Irma Maricela Quintero, médico ginecólogo, ella es presidenta del Colegio de Ginecobstetras del Estado de Jalisco. Nuestro tema es la primera vez con la gine. En el segmento pasado hablábamos sobre otro detalle interesantísimo que tiene que ver con el autoconocimiento de mi propio cuerpo, y a partir como mujer pudiera también asistir con mi médico ginecólogo a que me ayude a manejar o a aclarar esos errores culturales con los cuales tal vez muchas mujeres
viven o han vivido. Otro punto fundamental es los conceptos de regular, irregular en torno a la menstruación, a la duración, a la cantidad de sangrado. Y menciona muy particularmente Irma Marisela Quintero que hoy, 2013, no tendría por qué existir este concepto del dolor durante el periodo menstrual, que se conoce como la dismenorrea. Entonces, que es importante acudir con su médico si en un momento determinado este dolor aumenta y se incrementa. Aumenta en duración y en dolor. También es importante darnos cuenta que no solo la visita con el médico gine es cuando ya vamos a tener inicio de vida sexual o cuando ya tenemos vida sexual activa, que es fundamental la consejería anticonceptiva, de preferencia antes de iniciar esta vida sexual activa. Y otro de los puntos importantes que hablábamos con Marisela es que hoy está en los derechos sexuales de los jóvenes acudir con el médico especialista, en este caso con el médico ginecólogo, aunque sea menor de edad. Sí, mira, en los derechos sexuales y reproductivos descritos por la WAS, la World Association Sexology, ya nos menciona precisamente los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes. Y hoy en día está normatizado pues que si acude a consulta es su derecho, acudir a la consulta aunque sean menores de edad. Y otro punto que quisiera apuntar en este sentido es que el acudir a la consulta nos da la oportunidad de aprender a autoexplorarnos, autoconocernos. Desde la autoexploración mamaria, que la chica podrá aprender a conocer sus mamas, tocárselas y aprender a identificar cuando hay algún abultamiento o alguna tumoración que no sea normal, ¿sí? Que sería ideal que lo aprendamos todas las mujeres, así como aprender a conocer su cuerpo y sus genitales, ¿sí? Que a muchas mujeres les da miedo o temor verse sus genitales. ¿Por qué, Irma? Porque es una parte de tipo educacional. No nos han enseñado desde pequeños a entender que así como tenemos ojos, nariz, boca, sí, lo mismo es tener mamas, clítoris, vagina, sí, ano, ¿sí? Sí. Es exactamente lo mismo, pero a los genitales siempre se les ha dejado como la parte prohibida, que no nos tocamos. Hoy pero eso es una cuestión educacional. Perdón, Irma, hoy 2013 seguimos dándonos cuenta de eso. En sí, consulta sigue habiendo como esta pena, esta barrera, esta limitante. Sí, yo te diría, ¿por qué crees? Te contesto con una pregunta. ¿Por qué podríamos creer que muchas mujeres cuando acuden al ginecólogo sufren? Ay, tengo que ir con el ginecólogo. Ay, qué problema, porque tengo que ir a mi Papá Nicolau, por ejemplo, ¿no? Y es todo un proceso tener que ir al ginecólogo, toda una situación de estrés, de angustia, de llegar al ginecólogo, a veces con miedo a la consulta ginecológica. Y muchas veces muchas mujeres no acuden al ginecólogo por la revisión, ¿sí? Cuando es lo mismo si acudes a una revisión del corazón, por ejemplo, si tienes una molestia en tu corazón, si te está subiendo la presión, si tienes un problema en tus ojos, si te duele la garganta, pues lo mismo es cuando tienes un problema ginecológico. Mas sin embargo, desde el punto de vista cultural, pues es algo que hemos venido arrastrando, que creo yo cada día es menos, ¿sí? Que cada vez más tenemos una mejor educación sexual y bueno, tendrá que ser mejor cada día. Irma, tengo unas llamadas que me gustaría compartir contigo. Sí. Antes de esto, ¿es más fácil para mí como mujer aceptar, verme, tocarme el busto que la vulva? Sí. Y no te podría decir el por qué, es prácticamente lo mismo que acabo de mencionar. Le satanizamos más a los genitales que a la mama, pero pues es parte de nuestro cuerpo, ¿no? Las dos cosas son parte de nuestro cuerpo. A una mujer le da menos trabajo que le chequen la mama que acudir a su Papá Nicolau. Mas sin embargo es exactamente lo mismo. Y agrego, cuando se hace una revisión ginecológica de rutina, lo ideal es que si acude a su Papá Nicolau, también hacemos su revisión de mama. De mama. Así es.
Tengo dos llamadas muy interesantes de don Miguel Peña. Comenta si anteriormente se había reflexionado que una mayoría de ginecólogos no están preparados en el tema de la sexualidad. Don Miguel comenta que desde su perspectiva se basan en prejuicios algunos médicos ginecólogos, que la mayoría de estos en Guadalajara no están certificados. ¿Cómo saber que el ginecólogo no es machista? La mayoría de las mujeres ginecólogas son más bruscas y menos amables que los hombres. Me consta porque como instructor del concepto de parto psicoprofiláctico en un hospital, durante 4 años me imagino que él estuvo observando o asesorando o algo así. ¿Tu opinión, Irma? Sí, son varios puntos. No podría yo generalizar una percepción que pareciera ser personal entre si machista o si el ginecólogo puede ser machista, feminista, alguien es brusco o no. Pero yo sí te podría decir que el ginecólogo con quien acudan las pacientes, ¿sí?, o mi paciente cuando acude conmigo, pues es el ginecólogo con quien se identifican. Es el ginecólogo con el que te sientes a gusto y puedes explayarte en tus dudas, puedes encontrar solución a tus preguntas, a tus dudas, y te sientes identificado con él o con ella, con tu ginecólogo o con tu ginecóloga. Y en cuanto a la certificación, yo creo que esto es muy sencillo. Sí, el número de médicos certificados asciende alrededor de 300 en Guadalajara. Esto lo puede el paciente fácilmente identificar porque por lo regular los médicos certificados tienen su certificación colgada en su consultorio. Sí. Y bueno, esto lo puede preguntar también el paciente, y si no, también lo puede preguntar en el Colegio de Ginecobstetras del Estado de Jalisco. Es algo que pueden preguntar o consultar, o en el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, que pueden entrar perfectamente a la página del consejo, como para cualquier especialidad, y verificar si su médico es un médico certificado o no. En este sentido, lo que yo creo que debemos de buscar es que mi médico esté preparado, que mi médico pueda resolver mis problemas, que esté titulado, Sí. perfectamente titulado, y para que sea quien me atienda. Y finalmente, porque ni los títulos ni muchos papeles pueden garantizar una buena relación médico-paciente, la mejor gine o el mejor gine es con el que te sientes a gusto. Es con quien te identificaste y puede ayudarte a resolver tu problema. Y muy frecuentemente no tiene que ser forzosamente el médico con el cual hemos acudido todas las mujeres durante los últimos 30 años. Tal vez yo, como mujer, pueda elegir, ya sea la hija, la sobrina X, que no es con él, es con otra o con otro, y no tiene nada que ver los conceptos de si machista o si feminista. No, mira, por ejemplo, yo te podría decir, a veces nos toca atender a pacientes de manera generacional, que acude contigo la abuela y la mamá y luego acude la hija. Pero podrá ser que, por ejemplo, la hija no se identifique tanto con ese ginecólogo con el que se identificó la mamá y la abuela. Ajá. Pues entonces no es el ginecólogo ideal para ella. Bien. ¿Sí? Otra llamada también de don Miguel Peña. ¿Es verdad que el tamaño de la matriz máximo es hasta después de los 22 años? De la misma manera del lóbulo temporal central del cerebro. ¿Cuántos médicos ginecólogos están certificados en Guadalajara? Ya lo comentamos hace un momento, vamos a un corte, regresamos, estamos en Más de Uno. Son las 7:50 hora del centro, continuamos en vivo. Más de Uno, 1040 AM Radio Mujer, el de la voz Oscar Orlando Peña Aguayo. En cabina la doctora Irma Marisela Quintero, médico ginecólogo, presidenta del Colegio de Ginecobstetras del Estado de Jalisco. Tengo la llamada de Jorge, 46 años, desde Austin, Texas. ¿Qué provoca que durante la menstruación o antes de
la persona tenga náuseas o vómito, dolor de cabeza y cambios muy fuertes de humor. ¿Se refiere a humor corporal o humor en torno a las emociones? Yo creo que él quiere referirse en torno a las emociones, como voy entendiendo su pregunta. Y bueno, muy bien, lo que nos está mencionando son parte de los síntomas que le llamamos nosotros síndrome premenstrual o síndrome disfórico premenstrual, que en algunas mujeres es provocado precisamente por los cambios hormonales que presentamos propios de nuestro ciclo. Desde luego que esto puede recibir tratamiento dependiendo de cuál es el síntoma que más domina. Por ejemplo, hay pacientes que pueden manifestar dolor de mamas, mastalgia, sí, y pueden manifestar que se hinchan, que retienen líquidos, y eso tendrá alguna directriz de tratamiento más enfocada al problema, al síntoma clínico. Habrá pacientes que manejan o presentan algún dato en los cambios del estado de ánimo, como dijo él, del estado de humor, y esto también tiene un manejo muy específico. A veces se requiere incluso de manejar antidepresivos, se puede llegar a manejar diuréticos, se puede manejar analgésicos cuando son los dolores de cabeza, o sea, la cefalea premenstrual, ¿sí? Pero sí es importante identificar que todos estos síntomas que nuestro radioescucha acaba de mencionar son precisamente la característica del llamado síndrome disfórico premenstrual, y es factible de tratamiento, que sería muy bueno que si alguien cercano a él tiene estos síntomas, esto se puede tratar para pasarla mucho mejor durante los días de la menstruación. Irma, algunas veces algunas mujeres dicen, cuando ando en mis días me vuelvo loca. ¿Es así? ¿Así lo sienten? No precisamente tendría que ser. Yo creo que hemos tenido una influencia enorme en relación a lo que en algún momento se ha dicho de la influencia hormonal. Si bien las hormonas pueden favorecer estos cambios en el estado de ánimo, influyen pero no son determinantes, porque también tiene mucho que ver con el perfil de la personalidad de quien se trate, ¿sí? Porque si validamos el dato de que solamente somos producto de las hormonas que producimos, los hombres no tendrían control sobre la agresividad de ninguna forma, y las mujeres no tendríamos control de ninguna forma tampoco en cuanto al estado de ánimo y las emociones. Mucho tiene que ver, sí, con algunos factores psicoemocionales y socioculturales del entorno mismo que pueden favorecerlo. Y entonces, más bien, lo bueno sería reconocer el síntoma y ubicar si realmente se encuentra en los días previos a la menstruación y ver si hay necesidad de recibir algún tratamiento. Muy bien. Irma, nos quedamos en esta parte de el inicio de la vida sexual, de los derechos reproductivos de los jóvenes, de que ambas partes, tanto las jóvenes, y las mamás, están teniendo como este acercamiento hacia la asesoría profesional con el médico ginecólogo. Tu perspectiva de los papás. ¿Los papás llevan a las niñas con el médico o eso es son cosas de mujeres? Mira, estamos teniendo ya diferentes tipos de familia. Las familias que son papá, mamá, hijos, las familias nucleares, pero también tenemos las familias en la que es mamá sola y tiene sus hijos, y también muchos papás solteros, papás solos. Y ese grupo de papás solos acompañan muy comúnmente a sus hijas a la consulta y resultan también ser padres con mucha apertura y con la preocupación a que la atención de sus hijas pues sea satisfactoria. Creo que nos estamos ya confrontando con una sociedad que cada vez es más abierta, sí, afortunadamente, y que tenemos más opciones también. No quedarnos con una idea clásica de que el ginecólogo puede o no atender un problema, sí, más bien ver cuál es el perfil de su formación y ver con quién me identifico.
porque los papás sí acuden con sus hijas a consulta, y eso es algo que felicito, porque las mamás sí acuden a consulta con sus hijas, Sí. pero también, como mencioné en algún momento, porque estamos hablando del programa, también las chicas acuden solas a consulta, lo cual felicito, y lo importante aquí es identificar un problema y saber que hay opciones con quien acudir y no quedarme con la duda o no quedarme con el problema sin atención. Bien, Irma, para ir cerrando nuestra entrevista de hoy, los principales motivos por los cuales asiste una muchacha sola, una chica sola menor de edad. Casi por lo regular cuando acuden solas es porque traen alguna infeccioncita vaginal. Okay. Y les preocupa, les asusta, les quieren saber si no tienen alguna infección de transmisión sexual comúnmente, y muchas veces es cuando ya iniciaron su vida sexual y traen una gran preocupación. En otras ocasiones también es cuando esta chica está embarazada y acude a cerciorarse, certificar si está embarazada, porque luego viene el qué voy a hacer porque ahora estoy embarazada, ¿no? Ajá. Entonces, estos son motivos comunes de una chica adolescente que acude a consulta. No es tan común por un trastorno menstrual, por un trastorno del ciclo, por lo regular acuden con su mamá. Entonces, ojo mamás, ¿sí? Porque es mejor tener una buena comunicación, ojo papás, una buena comunicación con los hijos, porque ellos buscan a veces asesoría. Qué bueno cuando acuden a un consultorio ginecológico o a un consultorio médico, porque el problema es cuando acuden con alguien que no es la persona idónea Sí. para una buena orientación. Muy bien, recomendaciones generales, Irma. Recomendaciones generales: aprender a conocernos, identificar nuestro cuerpo. Les invito a las jovencitas a conocer su cuerpo, su anatomía, tener una buena comunicación con papás, identificar cuando los síntomas de la menstruación no sean adecuados, y si hay una buena comunicación con papás o con lo que ya acabamos de mencionar, sea una pauta para que puedan acudir a consulta. Y no hay que tenerle miedo a la gine. La primera vez con la gine también puede ser muy agradable porque nos puede quitar muchas dudas que tenemos. Irma, por último, esta situación de la ropa interior, Excelente. la famosa cuestión de las tangas, los calzoncitos apretados, ¿afecta o no afecta? Excelente pregunta. En relación a la educación de la sexualidad y de la ginecología, la recomendación ideal para la ropa interior a nosotras las mujeres debe ser ropa de algodón. La ropa de algodón y ropa que no sea ajustada. Si bien desde el punto de vista de mercadotecnia la tanga, el hilo dental y el nylon es lo que vende más, yo les voy a decir una frase que quizás les pida que se queden, aunque suene a verso sin esfuerzo. Pantaleta de algodón, la tanga y el encaje para la noche de pasión. ¿Ok? Pero para nuestra cotidianidad, nuestra ropa debe de ser de algodón, porque eso nos va a evitar comúnmente las infecciones vaginales, calor y humedad, que es lo que se queda secuestrado en una ropa de nylon, una ropa sintética, es un gran favorecedor de infecciones. Entonces, pantaleta de algodón. Ajá. La tanga y el hilo dental de nylon, etcétera. Para la noche de pasión. Bien. O Irma, para el momento de pasión. Irma, teléfono de consulta contigo 36 42 63 49, repito, 36 42 63 49. Irma Marisela Quintero, médico ginecólogo, presidente del Colegio de Ginecobstetras del Estado de Jalisco. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Bienvenida Hasta siempre, luego. Irma. Muchas gracias. Un abrazo. Mi querido Giovanni, gracias. Ojalá y hubieras jugado ayer, Giovanni, meter gol, pero la selección ya chafió. Donají, José, Rosy, todos, gracias. Nos vemos y nos sentimos.